mucho acompañaros de nuevo y poder compartir la palabra con vosotros en este año juntamente con Marta y con mi esposa. Es un motivo añadido de alegría el poder compartir este tiempo. Como decía Antonio Soto esta mañana en el devocional, estar aquí en GBG es como estar en casa, estar con la familia, y esto nos ayuda siempre a disfrutar de la armonía. El teólogo Emil Brunner, que también se le conoce como el teólogo de la esperanza porque ha escrito mucho sobre este tema, escribe: la esperanza le es a la existencia humana lo que el oxígeno es para los pulmones. Sin esperanza, uno sufre la asfixia por un sentido de vacío y de absurdo en la vida. Creo que no pueden ser más acertadas las palabras de Emil Brunner, aunque por desgracia él, como otros teólogos que podríamos ubicar más en el ala liberal de la teología, tienen un concepto, un contenido de la esperanza que se aleja del contenido que nosotros tenemos y que iremos desarrollando a lo largo de estos días. Pero la esperanza le es a la vida como el oxígeno a los pulmones. Y este es el mensaje de Primera de Pedro. Es un mensaje que va dirigido a personas creyentes, cristianos en sufrimiento, especialmente a los que están experimentando la expatriación, la dispersión por todas las regiones de alrededor, Ponto, Galacia, debido a la persecución desencadenada. El mensaje de Pedro se resumiría con una sola frase: contra la persecución, esperanza. O aún más, contra todo tipo de tribulación, contra tribulación, esperanza. El antídoto por excelencia en cualquier situación de tribulación, y en especial la persecución, es la esperanza. Por tanto, esta epístola se dirige sobre todo a los refugiados por causa de la persecución religiosa, pero todos somos refugiados por causa de la persecución religiosa, no solamente los que hoy vemos que están huyendo de sus países como Siria, Irak, etc. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufrirá, quiero oírlo, persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Por tanto, el mensaje de Primera de Pedro se dirige en primer lugar a los que tienen que marchar de sus países, de sus casas, por causa de la persecución, pero también a todo aquel que por sus convicciones, por su fe, es rechazado, discriminado, sufre burla e incluso es objeto de pérdida de trabajo, etc. Por tanto, ¿qué esperanza es la que tenemos delante? ¿En qué esperamos? Y este es el tema de esta mañana. Por ello, vamos a ir viendo poco a poco el bosquejo para que os ayude. Espero que pueda salir. Vamos a estar considerando fundamentalmente tres preguntas. En primer lugar, ¿qué esperamos? Es decir, el contenido de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? Pedro, en este primer capítulo, lo resume en dos palabras. Versículo 4, una herencia, y versículo 5, la salvación. Estas son las dos cosas que esperamos, ambas introducidas por un para una herencia incorruptible, y versículo 5, para alcanzar la salvación. Estas son las dos cosas que le dan contenido a nuestra esperanza cristiana.
insisto, muy lejos del concepto liberal, de la teología liberal de esperanza. Ambas se caracterizan porque son ya presentes, las disfrutamos hoy, pero no están todavía completadas, no se han manifestado aún de forma plena. Y tenemos ahí, en estas dos realidades, la salvación y la herencia, la conocida, la célebre tensión que existe entre el ya, pero todavía no, que describió Oscar Cullmann, otro de los grandes teólogos. Ya disfrutamos de la salvación y de la herencia, pero todavía no se ha manifestado de forma completa. Vamos a ver con detalle cada uno de estos dos aspectos. En primer lugar, la herencia. Esta herencia que ya tenemos se describe con 3 adjetivos. Curiosamente, son 3 adjetivos introducidos por un no, un triple no. Curiosa manera, por lo menos desde el punto de vista psicológico, de describir lo que es una herencia. No, no, no. No es demasiado buen marketing presentar una herencia con una triple afirmación negativa, en contraste con las herencias humanas que se presentan. Es una herencia no contaminada, es una herencia no corruptible, no se corrompe, y es una herencia no marchitable, no se marchita, inmarcesible. Es decir, no está sujeta al deterioro de agentes externos o internos. Esta es la idea. No hay nada de afuera ni de dentro, agentes externos, que la puedan destruir. Además, esta herencia ya está reservada en los cielos para nosotros. No es solamente que tengamos el título de herederos, somos herederos, sino que de una forma real la tenemos ya guardada en el cielo. Esta es, por ejemplo, la idea que encontramos en Colosenses 3:24. Está reservada, apartada. No se nos dan detalles en cuanto a qué es esta herencia, en qué consiste. Podemos tener varias interpretaciones, probablemente todas ellas correctas. Puede aplicarse al galardón, del que repetidas veces se nos habla, tanto en las epístolas como en el Apocalipsis, el galardón que el Señor dará a cada uno según su obra. Por ejemplo, 1 Corintios 3:8, ciertamente habrá galardón porque la salvación es gratuita por gracia y para todos los creyentes, pero en el cielo habrá grados de retribución. Por tanto, podríamos pensar en la herencia en términos de galardón. Podemos pensar en la herencia en términos de la corona de la vida, la corona de justicia, etcétera, de la que también se nos habla. Podemos hablar de la herencia de determinados contenidos que podríamos hallar en el cielo. Pero todo esto es especular. Esto es especulación, probablemente legítima, probablemente correcta, porque todo esto lo tendremos en el cielo, pero no tenemos con total certeza la seguridad de en qué consiste. Pero hay algo que sí sabemos. El clímax de la herencia en el cielo será disfrutar de la presencia con Cristo cara a cara. El mismo Dios, ipse Deus, Apocalipsis 21, el mismo Dios estará con ellos como su pueblo y su pueblo estará con Dios. Gozar de la presencia de Dios, de Cristo personalmente, este es el clímax de la herencia que tenemos. No todas las religiones son iguales. El Corán, el Islam, promete un cielo, una herencia que atrae mucho a los yihadistas, que está en las antípodas de la herencia del cielo que se nos está presentando aquí, porque el cielo, la herencia suprema, es por definición estar cara a cara con Cristo, el lucero de la mañana, la luz que disipa toda oscuridad. Mañana hablaremos un poco de cómo la gente se pelea en vida por las herencias. Como psiquiatra puedo testificar de que muchísimas relaciones de conflicto entre los seres humanos, un porcentaje muy alto, vienen por herencias, temas de herencia.
familias rotas, divididas, incluso sangre por temas de herencia. La herencia más importante que tenemos en esta vida no es la que vamos a firmar o la que podamos recibir un día de manos de un notario humano. El testamento que un día un notario humano pueda abrir es algo muy pequeño si lo comparamos con la herencia que un día tendremos en el cielo al ver cara a cara al Señor Jesús. Además de la herencia, se nos habla también de la salvación, versículos 5 y 9. De nuevo, una salvación que ya está consumada, pero todavía no ha llegado a su plena manifestación. Esto ocurrirá en el futuro, para ser manifestada en el día postrero. Capítulo 1, versículo 5, la última parte. Ya, pero todavía no. La salvación. Es curioso que el apóstol Pablo en Filipenses 1, versículo 6, aquel versículo tan conocido, dice: el Señor ha comenzado en vosotros la buena obra. ¿Cuál es esta buena obra? La santificación, pero es también la salvación que será consumada en el día de Jesucristo. Versículo 12 termina diciendo: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas son las cosas que tienen que ver con la salvación, esta dimensión escatológica de nuestra salvación en Cristo, la manifestación plena de las maravillas de la salvación. Y todo esto puede sonar espiritual, pero lo espiritual es justamente lo que alimenta nuestra esperanza. Porque una esperanza que solo tiene contenidos tangibles, materiales, es una esperanza sujeta a corrupción, que se puede marchitar, que se puede deteriorar. La esperanza que tiene como contenido la herencia en los cielos y la salvación que va a ser completada allí es muchísimo más rica, muchísimo más profunda que cualquier contenido material. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo esperar entonces? Hemos visto el contenido de nuestra esperanza, una herencia preciosa y la salvación que tenemos en Cristo. Esto es lo que estimula. Vamos a ver ahora cómo hemos de esperar. Nuestra actitud presente ante la esperanza. Esto responde a la pregunta de la responsabilidad, lo que nosotros hemos de poner de nuestra parte. ¿Cómo hemos de esperar? ¿Cómo hemos de alimentar esta esperanza? Pedro nos comenta aquí tres aspectos. En primer lugar, hemos de esperar con una actitud, con una perspectiva correcta hacia el sufrimiento. Versículos 6 y 7. En lo cual, sufrimiento, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, me gusta mucho la palabra que ha leído Alex en la versión acrisolada, sea acrisolada con el fuego, luego sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Una actitud correcta hacia la prueba, hacia la tribulación, hacia el sufrimiento, sea cual sea. Hemos de entender sobre todo dos cosas en el tema del sufrimiento, siempre a la luz del texto de Pedro. Podríamos hablar del sufrimiento horas, pero a la luz del texto de Pedro lo que estamos intentando es entender bien el texto, hacer un análisis del texto. Hay dos aspectos. Primero, que el sufrimiento es
útil. El sufrimiento, poniéndolo en términos negativos, no es absurdo, no es inútil. El sufrimiento cumple un propósito. Aquí Pedro utiliza la metáfora del fuego, purifica, limpia, acrisola. Todos los grandes psicoanalistas, especialmente los psicoanalistas, son los que han estudiado el gran impacto, el valor pedagógico del sufrimiento sobre la vida humana. Por ejemplo, la gran psicoanalista francesa Françoise Dolto, una gran psicoanalista infantil, ha estudiado muy bien este tema. El sufrimiento tiene un valor pedagógico insustituible. Desde el punto de vista existencial tenemos a Dostoyevsky. El sufrimiento es imprescindible para aprehender el sentido de la vida. Y grandes pensadores, todos aquellos que más han reflexionado en el sentido de la existencia, desde psicólogos a filósofos, creyentes y no creyentes, entienden que el sufrimiento no es absurdo. Todos, menos muchos de nuestros contemporáneos. Barridos por una corriente de hedonismo que lo que busca no es solamente el placer a toda costa, sino eliminar el sufrimiento también a toda costa. Esta es la otra cara del hedonismo. El hedonismo no es solo la búsqueda del placer, sino la supresión del dolor a toda costa. Y el sufrimiento hoy es un cuerpo extraño, más extraño que nunca, que hay que quitar y eliminar en todas sus dimensiones, porque es absurdo, es estúpido, es sin sentido. El sufrimiento es algo que hay que eliminar. Y esto explica muchas de las conductas éticas de nuestra sociedad, desde la bioética hasta la ética familiar, pasando por la ética social. La ética está penetrada, permeada por una corriente de hedonismo que entiende el sufrimiento como una estupidez a suprimir. Esto está muy lejos del concepto bíblico de que nos dice: el sufrimiento es útil, acrisola, purifica, limpia. Como dice la Nueva Versión Internacional, por lo menos en el inglés, el sufrimiento demuestra la prueba, demuestra que la fe es genuina, proved genuine, demostrada genuina, con una marca, una ropa de marca, que quieres saber si está pirateada o es auténtica, y la sometes a un análisis y quieres saber si realmente aquella ropa es de marca o no lo es, y finalmente el veredicto es demostrada genuina. Se ha demostrado que es genuina, que es de marca, que es verdadera, que es pura. Esta es exactamente la idea que Pedro nos está transmitiendo aquí con la idea de la prueba y la fe. Cuando la prueba viene, acrisola la fe, la somete a examen, porque la prueba comprueba. La prueba comprueba. La prueba siempre comprueba. Por tanto, la autenticidad de nuestra fe es puesta a prueba, valga la redundancia. Por mi profesión me muevo constantemente en el tema del sufrimiento. Paso muchas horas al día con gente que está sufriendo. Intento siempre transmitirles a las personas con las que hablo el mismo mensaje. El sufrimiento es un misterio, pero no un cementerio. El sufrimiento tiene muchísimos elementos de misterio, pero jamás puede ser un cementerio en tu vida. El cementerio de tus ilusiones, de tus proyectos, de tus anhelos y sobre todo, como iremos viendo, el cementerio de tu fe. No puede ser. El misterio del sufrimiento no puede llegar a convertirse en un cementerio. Por tanto, el primer aspecto del sufrimiento es que no es absurdo. El segundo aspecto del sufrimiento que nos presenta Pedro es que es temporal, por un poco de tiempo. Poco de tiempo es una expresión muy relativa, muy vaga, porque a veces el sufrimiento crónico puede alargarse toda la vida. Pero lo que nos viene a decir el apóstol Pedro es, en el drama del sufrimiento, concretamente aquí en la persecución, en el drama del sufrimiento, dure lo que dure, siempre hay una segunda parte. Hay un segundo acto. Aquellos que sois aficionados al deporte, es como un partido de fútbol en el que no termina con la primera parte, hay siempre una segunda parte. La vida es un drama con un primer gran acto
que puede estar lleno de dolor, puede ser una tragedia, pero hay un segundo gran acto que tiene un sentido y tiene un propósito por un poco de tiempo. Y esta es la razón por la que Pedro se acerca a este pasaje con temor y temblor, y esto lo hace en forma de doxología, como veremos después, al acabar, una doxología. Porque el sufrimiento tenemos que acercarnos a él como si fuera lugar santo. Tenemos sufrimiento, tenemos persecución, tenemos discriminación. Puede venir de fuera, puede venir de dentro. Pero el sufrimiento tiene otro aspecto: gozo. Tenemos sufrimiento, sí, pero en segundo lugar tenemos gozo, porque la fe es mucho más importante que el gozo. Tenemos dos grandes cosas en la vida: sufrimiento y fe. ¿Cuál pesa más? ¿Qué pesa más en tu vida? ¿Qué ocupa un peso específico más grande? ¿El sufrimiento o la fe? Este es el tema de Primera de Pedro. Si en tu vida tiene más peso el sufrimiento, vas a acabar en una actitud de escepticismo, de pesimismo y de desesperanza. Pesa más el sufrimiento. Si en tu vida pesa más la fe, lo que vas a tener es lo que comentaremos ahora: gozo, alegría, esperanza, que no triunfalismo ni optimismo fácil humanista. Vamos a verlo, versículo 6, en lo cual os alegráis, en lo cual vosotros os alegráis. Esta alegría, este gozo nace de entender lo que acabamos de decir ahora, es decir, que el sufrimiento es temporal, por un poco de tiempo, pero nace sobre todo de lo que hemos dicho después, de que más allá del sufrimiento tenemos una cosa que se llama fe, el valor extraordinario de la fe. Estamos llegando al clímax de este capítulo. Mucho más preciosa que el oro. Vuestra fe mucho más preciosa que el oro. Me gusta muchísimo este increscendo que el apóstol Pedro nos dice aquí. Pedro nos está diciendo: la fe es preciosa. Más preciosa, mucho más preciosa que el oro. En otras palabras, la fe es el patrimonio más importante que tienes en esta vida, el más importante. Declaración de patrimonio. Llegará el mes de junio, tendremos que hacer la declaración de patrimonio. ¿Qué es lo más valioso? ¿Cuál es el patrimonio que tenemos en nuestra vida? Lo de más valor. ¿Qué es lo de más valor que tienes en esta vida? ¿Te has tenido que hacer alguna vez esta pregunta? ¿Serías capaz de poner tu vida en una maleta, como estos refugiados? ¿Tu vida en una maleta? ¿Qué es lo de más valor en tu vida? La fe. La fe es el mayor patrimonio que tenemos. Yo os animo a que este próximo mes de junio, o quizás en julio, más próximo a las vacaciones, hagamos declaración de patrimonio espiritual. Nos sentemos y, como el salmista en el Salmo 103, hagamos un inventario de nuestro patrimonio espiritual, las bendiciones que la fe describe. Quisiera contaros una anécdota, lo hago con el permiso de mi esposa, una anécdota de Marta, mi esposa, cuando era niña. Ella oía en su casa que su padre, pastor, como sabéis, decía: nosotros somos millonarios, con Dios somos millonarios. Y Marta
su tierna infancia, dijo en la escuela que su familia era millonaria. Las niñas se le quedaron pues mirando con ojos de envidia, supongo, y así quedó la cosa. Y un día, una de las chicas más ricas de la clase, era un colegio privado, por cuanto por la discriminación religiosa de aquella época en Zaragoza, los evangélicos no tenían acceso a la escuela pública, eran discriminados. La invitó a su casa y tenía una casa muy bonita, con servidumbre, con criados, criadas, etc. Y Marta quedó con los boquiabierta, ella podría contar mejor que yo. Y le dijo a su amiguita: oye, tienes una casa muy grande. Y su amiga le contestó: sí, pero tú todavía la debes tener más grande porque vosotros sois millonarios. ¿Nos sentimos así? ¿Nos sentimos millonarios? Que vuestra fe no falte. Con gozo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. La tercera característica de cómo debemos afrontar el sufrimiento. Hemos visto que vamos a repasar, hemos de afrontarlo como algo útil, en contraposición al hedonismo a ultranza de nuestros días. Hemos de afrontarlo con gozo, porque la fe pesa más que el sufrimiento. En tercer lugar, hemos de afrontarlo con la mirada puesta en Cristo. Versículo 8. Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Repite otra vez: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué cosa tan extraordinaria. Pedro, escribiendo a gente que sufre, a gente que está llevando toda su vida en una maleta por el Ponto, la Galacia, la Capadocia, gente que no sabía si mañana iba a vivir o a estar muerta, y les llena la carta de palabras como gozo inefable, alegría, etc. ¿Era un inconsciente Pedro? ¿Era un inconsciente o es que era un sádico? No. Era un hombre que sabía que lo más importante, porque se lo había dicho su maestro, es que tu fe no falte. El diablo os ha pedido para zarandearos como trigo. Mas yo he pedido, dice el Señor. ¿Qué ha pedido? ¿Que esta tribulación sea cortita? No. ¿Que tengáis suficiente fuerza para afrontarla con valentía? No. En la hora de la prueba, lo más importante, lo que Cristo pide para Pedro y sus apóstoles es que tu fe no falte. Porque si pierdes la fe, pierdes el patrimonio supremo de tu vida. Por ello, el tercer aspecto del sufrimiento es que hemos de hacerlo, de vivirlo cultivando la presencia de Cristo en nuestra vida. Una relación personal, vigilantes, para no desmayar. Los ojos fijos en Jesús. Es la realidad propia del centinela. Es muy curioso el versículo 8. Repite 2 veces: en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, y aunque ahora no lo veáis, vuelve a repetir otra vez: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. No es fácil amar a alguien a quien no ves. No es nada fácil. Aquellos de vosotros que habéis mantenido relaciones virtuales por internet con alguien a quien no conocéis, sabéis que no es fácil. Por mucho que el Skype ayude, por desgracia no tenemos un Skype directo con el Señor, lo cual nos lo pone todavía más difícil. No lo vemos. Por ello es tan importante cultivar la relación personal con Cristo. Me llama la atención la asociación que Pedro hace entre creer y pensar. Entre creer y amar. Borrado del pensar, ha sido un lapsus. Ha sido un lapsus del creer es también pensar. Borrado del pensar. Entre creer y amar.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Para nosotros los creyentes, creer es amar. Y este es uno de los rasgos más distintivos de la identidad evangélica. Hablábamos de este tema en la reunión de la Alianza en febrero. Uno de los rasgos distintivos de la identidad evangélica es que mi fe es una relación personal con Cristo. Creo y por tanto amo. Creer es también amar. Creer es también amar. Por ello, los creyentes evangélicos hablamos de una relación personal con Cristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Yo creo que hay tres grandes tipos de enfoques o de acercamiento hacia la fe. Cuando Dios es simplemente un ello, estamos hablando de los creyentes culturales, creyentes puramente culturales. Dios es un ello, una fuerza más o menos remota que ha influido en nuestra cultura, etc. Luego, cuando Dios es un él, podemos hablar de los creyentes nominales, aquellos para quienes Dios es solamente alguien a quien recurrir de vez en cuando, Él. Para nosotros, los cristianos evangélicos, Dios es un tú. Dios es un tú. Y depende de cómo nos relacionemos con Dios, va a poner de manifiesto la calidad de nuestra fe. Un creyente cultural se va a referir a Dios simplemente como un ello. Un creyente nominal se va a referir a Dios como un él. Un creyente vivencial se va a referir a Dios como un tú. Y es esta relación personal la que realmente alimenta nuestra esperanza. Pasamos al tercer y último aspecto. Nuestra garantía. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué seguridad tenemos? Hemos visto en qué consiste la esperanza. Hemos visto cómo hemos de esperar. Vamos a ver ahora cuál es nuestra garantía. ¿Qué seguridad tenemos? Si en el apartado 2 veíamos nuestra responsabilidad, lo que nos compete a nosotros poner de nuestra parte, nuestras actitudes, ahora vemos lo que Dios ha puesto de su parte, el papel de Dios, los recursos divinos. ¿Esta esperanza de la que estamos hablando es utopía? ¿Es ingenua? Recuerdo con emoción como el día que cumplí 50 años, en la felicitación de cumpleaños, entre otras cosas, mi padre me puso la siguiente frase: la fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra esperanza para el futuro. La fidelidad de Dios en el pasado es la base de nuestra esperanza para el futuro. Nuestra garantía está en la fidelidad de Dios en el pasado. Y esto lo podemos ver en nuestra propia vida personal, individual. Si vosotros volvéis la vista atrás, os daréis cuenta las veces que Dios ha intervenido en vuestra vida, la de vuestras familias, desde el mismísimo momento de vuestro nacimiento o incluso antes, en el embarazo, guiando, protegiendo, proveyendo. Su presencia ha estado con nosotros y nos ha dado descanso, y por ello tenemos la esperanza puesta en el futuro. Pedro menciona aquí 3 aspectos sobre los que se basa nuestra esperanza. El primero de ellos
la resurrección de Cristo, versículo 3, el poder de su resurrección. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El poder de la resurrección es la clave. No es una resurrección espiritual. A mí, un cristiano que afirma que Jesucristo nace cada día en su corazón, que resucita cada día en su corazón, a mí no me sirve. No me sirve de nada. Yo creo en el Cristo que físicamente resucitó un día de los muertos y dejó la tumba vacía. Esta es la resurrección en la que yo creo, y es en este poder en el que yo creo, porque además es el poder del que nos habla la palabra, entre otros pasajes en 1 Corintios 15. Porque si Cristo no resucitó, nuestra esperanza carece absolutamente de futuro. No hay poder. Es por esto que los teólogos liberales pueden hacer descripciones hermosas de lo que es la esperanza, como el mismísimo Moltmann, pero no han llegado a entender, por lo menos con la profundidad que nosotros lo hemos aprehendido, que la esperanza es inseparable de la manifestación gloriosa de Jesucristo en el día postrero, como dice Pablo en Tito. Porque es el Cristo glorioso que vive con nosotros y que un día resucitó, y nosotros vamos a resucitar con Él, lo que da contenido a nuestra esperanza. Todo lo demás es antropología de la religión, filosofía de la religión. Puede ser rica, puede ser bonita, puede ser interesante, puede ser elocuente, pero para mí no es esperanza. La esperanza es aguardar la manifestación gloriosa de Jesucristo en el último día. Tito 2:13. El poder de la resurrección. En segundo lugar, se basa en la misericordia de Dios, versículo 3, otra vez, nos hizo renacer según su grande misericordia. Mañana hablaremos más de la gracia y de la misericordia. Nosotros, los seres humanos, tenemos mucha tendencia a ser hipercríticos, a juzgar mucho a los demás. Lo ampliaremos mañana. Nuestra tendencia natural es a dar rienda suelta al torquemada que todos llevamos dentro. La tendencia natural, espontánea de Dios es ser hipermisericordioso. Contra la hipercrítica, hipermisericordia. Dios es grande en misericordia. Nosotros somos grandes en tendencia a criticar. El drama, perdonad el inciso, el drama de la generación del 98. Toda la generación del 98, cogéis sus libros, acaban todos mal. Todos mal. Unamuno, el sentimiento trágico de la vida, Valle Inclán, los esperpentos, Pío Baroja, no digamos, sus personajes se suicidan, Ángel Ganivet mismo se suicida, él en persona, todos acaban mal. El único que se salva un poquito es Azorín, y aún así, si profundizamos, veréis cómo destila ahí el sentimiento trágico de final. ¿Por qué? Una de las características de la generación del 98 es que fueron muy hipercríticos. Y cuando uno es tan hipercrítico en la vida, acaba amargado, amargándose. Porque la tendencia que Dios pone en nosotros es ser grandes en misericordia. Grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y en tercer y último lugar, la garantía es por la protección, la guarda de Dios en nuestra vida. 3 veces aparece la palabra o la idea de guardar. Somos guardados. Somos guardados. En el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, etc.
Dios nos guarda. Hemos cantado antes, escondidos en Cristo. Es interesante que el tiempo del verbo aquí, sois guardados, es un presente continuo. Estáis siendo permanentemente guardados, escondidos. Fijaos que en el pasaje que hemos visto, hasta ahora habíamos visto que en versículo 3 la herencia nos es reservada. Luego en el versículo 5 la salvación nos es guardada o preparada. Ahora los que somos guardados somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos guardados para llegar al final de la carrera con gozo, alcanzar la meta, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 9. La esencia de la fe evangélica es intensamente soteriológica en su esencia. La meta es la salvación de vuestras almas. Luego viene todo lo demás. Luego se desprende todo lo demás. La misión, el compromiso con la misión, etc. Pero la finalidad de la vida cristiana es la salvación de vuestras almas. Así de claro. La identidad evangélica es soteriológica y Pedro nos lo deja aquí claramente marcado. Para obtener el fin que es la salvación de vuestras almas. Llegar al fin con gozo. Concluimos. Estas palabras fueron escritas a personas que llevaban la vida en una maleta. Los que estaban sufriendo por causa de su fe, como hemos dicho, personas que muchas de ellas al día siguiente quizás iban a estar muertas, o la persecución feroz del emperador romano. Nosotros probablemente no estamos en una situación físicamente tan dramática, pero vamos a sufrir persecución. Si logramos aprehender la esperanza viva, lograremos vivir con gozo y con la alegría que vienen de Dios. Me gustaría concluir con unas palabras que escribí en forma de oración en unos momentos difíciles de duelo, unas semanas después de la pérdida de mi madre, que creo que reflejan un poco. Era a raíz de preparar este estudio cuando el Señor me habló poderosamente a través de este texto de Primera de Pedro. Cuando las piernas flaquean y fallan en la carrera de la fe, alza los ojos al majestuoso pasaje de la esperanza viva reservada en los cielos. Es el mejor antídoto contra el desfallecimiento. El paisaje que desde esta cumbre se divisa es tan impresionante que disipa la niebla del valle y la transforma en luz radiante. Estas son las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una esperanza viva.